Este 20 de abril se cumplen 27 años de la masacre de Columbine, un episodio atroz y principal antecedente de la violencia escolar contemporánea. Su impacto se desbordó en lo informativo y como sabemos habrá un debate que sigue vigente sobre la posesión de armas, sobre los problemas de la juventud, sobre jóvenes armados, enfermedad mental, bullying y la cultura del miedo. Esto es Pantalla Global Cine y Series. Yo soy Alan Rodríguez y tenemos hoy un programa especial dedicado al cine y tiroteos escolares. Un problema muy grave que sigue muy vigente, preocupantemente vigente, Samuel González. Hola, hola Alan. Pues sí, justamente me parece muy pertinente hablar del tema y bueno, lamentablemente como lo mencionas, sigue muy vigente, ¿no? En distintas formas, pero sigue súper presente en nuestra vida. Sí, hay que recordar que hace unos días justamente aquí en México se dio un caso, otro caso más, ¿no? De violencia en las escuelas, cuando un chico mató a dos trabajadoras escolares. Y 2, 3 días después, si no me equivoco, también en Chile, un estudiante mató a una inspectora escolar. Entonces, bueno, pues sabemos que no es una problemática que que tenga que ver solamente con los Estados Unidos, pero ciertamente buena parte del cine estadounidense se ha dado la tarea de también llevar a la gran pantalla reflexiones sobre esta problemática para pues justamente motivar un poco la reflexión y el pensamiento sobre este problema y cómo podemos contrarrestarlo. Entonces, pues hoy vamos a hablar de películas, algunos títulos, digamos, que ejemplifican, que ilustran un poco la abordaje de este tema y que son, digamos, emblemáticas del asunto. Y una de ellas es Elefante de Gus Van Sant, ¿no? Una película que pues se hizo poquitito tiempo después, algunos años después de justamente del evento en Columbine, en Denver, Colorado, ¿no? Y que pues ofrece un tratamiento muy particular sobre este fenómeno, sobre esta situación en particular. Hay que recordar, para la gente que quizás no lo sepa, que lo que sucedió en un 20 de abril, justamente en este instituto este escolar, justamente lo que sucedió fue pues que dos chicos entraron a la escuela, irrumpieron a la escuela y pues atacaron con armas armados hasta los dientes, atacaron a estudiantes, a profesores y pues fueron más de 10 víctimas y sobre todo pues que sacudieron a la sociedad no solamente estadounidense, sino que prácticamente abrió una era justamente de la violencia en las escuelas porque hasta entonces pues no se había conocido un hecho tan atroz, ¿no? Sí, pues levantó un debate sobre el uso de las armas, ¿no? Sobre todo esa parte. Y pues ya entrando en la parte pues de Elefante, que pues justamente trata este hecho, creo que lo trata de una manera bastante cruda. No sé si lo percibiste, yo la volví a ver para prepararme para el programa. Y la verdad es que lo hace de una manera muy fría, eh, con esta parte de largos planos secuencia. Prácticamente van presentando distintas historias, distintas perspectivas de estudiantes que están en esa escuela, que forman parte de esa comunidad, nos los van presentando poco a poco en su cotidianidad. Parece que estamos viendo, pues, no sé, una película hasta cierto punto, muy minimalista, ¿no? En el sentido de que tampoco tiene tantos artilugios cinematográficos, salvo los planos secuencias muy largo y el tiempo que pasas con los personajes y la manera como te vas familiarizando poco a poco, ¿no? Y bueno, hasta el momento en que da la vuelta, da ese giro, pues que si tú ya sabes lo que sucedió, te lo anticipas. Si no lo sabes, pues te sorprende, ¿no? Esta Bueno, aquí no parte. hay spoilers porque realmente sabemos Sí. que fueron dos chamacos que entraron y mataron estudiantes, Exactamente. ¿no? Pues O tal cual, sea, con la frialdad de empezarlos a matar a cada uno, no hace no utiliza música incluso, o sea, todo el tiempo estás viendo cómo los matan a los demás compañeros o compañeras pues sin ningún remordimiento, ¿no? O sea, con la parte de que se ve que tienen mucha experiencia con el manejo de armas, distintas armas. También se ve que hay pues un interés por perseguir a ciertos estudiantes también, ¿no? Y se van, ahora sí que en algún momento me llamó mucho la atención, de pronto hay este personaje, pues este chico, negro que de pronto aparece por ahí, le disparan de igual manera,
chicos, chicas, profesores, director, y pues bueno, hasta que, ¿cómo se llama? Comienza a salir de la historia, o sea, de lo que está sucediendo, también sin ningún, pues sin ninguna emoción ni nada por medio, ¿no? Es totalmente a lo que va, o sea, a lo que van los chicos a matar y salir de ahí, ¿no? Y ni siquiera hay ni una explicación, un backstory, nada por el estilo, ¿no? Bueno, sí, o sea, básicamente, pues sí, O sea, es el encontramos. backstory de lo que sabes que sucedió, ¿no? Pero como tal, dentro de lo que sucede en la historia, no desarrollan esa parte tanto, ¿no? O sea, es como más esas relaciones que hay entre los que están ahí en la escuela. E incluso me llama mucho la atención que trata a Gus Van Sant desde dos puntos de vista o desde dos momentos de la historia, el momento en el que ellos están ingresando en la escuela. No sé si te acuerdas que de pronto este chico güero, los encuentra al principio y les pregunta, ¿no? Oigan, ¿qué van a hacer, no? Incluso lo repite, ¿no? Esa misma perspectiva y este chico, pues recomendando que no entren a la escuela, ¿no? Estamos viendo la perspectiva de ese personaje y antes de y posterior a eso vemos más bien la perspectiva desde los chicos que entran a matar, ¿no? Está, o sea, que está basado justamente, o sea, es algo que también aconteció así. Este chico era realmente, hay testimonios, pues, de cómo él eh, se dio cuenta de esa situación, ¿no? Porque era sobre todo más allegado un poco a uno de ellos. Eric y Dylan eran los chicos estos muy jóvenes, porque todavía no eran mayores de edad, Sí, que cometieron este tiroteo. claro. Y bueno, yo quisiera hacer una aclaración, digamos, para que no haya confusiones, justamente en la definición de lo que nosotros pudiéramos considerar como un tiroteo masivo. Ujú, Generalmente este tipo de eventos, como por ejemplo lo que pasó en Columbine, es precisamente un tiroteo masivo, ¿no? Que se define justamente cuando en el incidente cuatro o más personas pierden la vida, ¿no? Ya, obviamente por disparos, ¿no? ujú, Sean heridas o muertas, sin contar al agresor, a los agresores, ¿no? Son baleadas, heridas, muertas, ¿no? Según esta instancia que es Gun Violence Archive. Básicamente ese es el concepto que se maneja de este tipo de tragedias. Esto fue un tiroteo masivo perpetrado, ¿no? En la escuela. Ahora, bueno, para no quedarnos solamente con, digamos, cómo lo presenta la escuela, yo creo que también sería interesante tomar en cuenta, digamos, aspectos propios del evento, ¿no? Que reflejan justamente la gravedad, ¿no? Del por qué se desencadenó esto. Eran dos chicos aparentemente normales, de clase media, digamos, de una buena vida, ¿no? Con padres que de alguna forma les dieron educación, sustento y demás. O sea, un poco el principio, y que además tenían un comportamiento hasta cierto punto académico, por ejemplo, en algunos casos hasta destacado, ¿no? ya, sí. Eh, algunos de ellos, uno de ellos, muy avesado en la cuestión informática, muy clavado. Digo, esto fue todavía a finales del otro milenio, entonces estamos en el entendido de que pues todavía muchas cosas de la tecnología y de las redes o de la internet pues todavía se estaba, digamos, desarrollando, no como lo conocemos ahora. Y lo que sí, bueno, yo creo que entiendo que el propósito de la película de Van Sant, por lo que también he investigado, es que buscó darle, digamos, un tratamiento mucho más en lo abstracto y en lo metafórico. Por ahí manejan el término de lo poético, pero no sé si llamarlo así, porque no quiso ahondar demasiado ni tampoco en un juicio, ¿no? Del porqué de las cosas o por qué lo hicieron ellos, ¿no? Simplemente es como contarlo, como lo mencionaste, desde distintas perspectivas, ¿no? Vemos cómo hay escenas que se repiten de acuerdo al punto de vista de uno u otro personaje, por así decirlo, ¿no? Ujú, Y de alguna manera, pues así se desarrolla todo en ese tono tan frío, tan solemne, tan sobrio, ¿no? Que también creo que va muy a tono, pues justamente con lo crudo, ¿no? Del sí. acontecimiento, ¿no? Sí, pues necesitaba tratarlo desde esa forma, ¿no?
para que tuviera el efecto que el que tú mencionas que buscaba Gus Van Sant, ¿no? O sea, de estar desde no juzgar, o sea, nada más tratar de presentar el hecho, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? Porque también, por ejemplo, pues parece casi documental, ¿no? La manera en cómo tú entras en la vida de estos personajes y cómo estás observando todo, ¿no? O sea, casi como un documental observacional en donde prácticamente se supone que el director o la directora no tienen una intervención directa, sino que simplemente ponen la cámara y tratan de retratar la realidad, ¿no? Que ese sería como el intento que realizó este director, ¿no? O bueno, lo que quería hacer. Sí, exacto. Entonces, ahí está la situación. Y, por ejemplo, ahora hablábamos de que justamente es un problema, un tipo de, digamos, una problemática creciente, ¿no? Propiamente en la, no solo, bueno, sí en la sociedad estadounidense, pero sabemos que también, no solamente ahí, pero lo que resulta alarmante es cómo se van acumulando este tipo de situaciones y cómo eso sucedido en Columbine, Samuel, fijó un antecedente y también se estableció como casi una leyenda, un mito, porque ha habido tiroteos, ha habido asesinatos en escuelas buscando emular eso que hicieron estos chamacos Ya, en entonces, ¿no? O sea, ellos dejaron este evento trágico y atroz para la posteridad y muchos han buscado replicarlo, nos guste o no, tristemente también se convirtieron ellos en leyendas, sí. ¿no? De este tipo de actos, pues violentos, ¿no? De masacres, ¿no? Porque prácticamente, pues hay gente que todavía busca replicar eso, ¿no? Y de eso es lo que también se dice, suele decirse de los tiradores solitarios, de los tiradores asesinos en serie, ¿no? Que buscan emular y como fijar su nombre dentro de un grupo de eventos que han pasado a la posteridad, ¿no? Poner ahí, ser parte de esa historia, Sí, ¿no? como el Una, copycat, ¿no? una historia negra, pero a final de cuentas eso también tiene que ver con una particularidad o con es un problema de carácter, pues, obviamente psicológico, ¿no? Como una respuesta a eso, ¿no? Y estoy por ahí averiguando, según Education Week, por ejemplo, se han registrado 6 tiroteos en escuelas de este año, o sea, este año 2026, pues que de alguna manera, pues es una cifra inquietante, pero más o menos, pon tú que no sea de manera oficial y que habrá variaciones en distintos tipos de registros, pero de 2018 para acá se han registrado en Estados Unidos alrededor de 246 casos. O sea, son una cantidad escandalosa, ¿no? De eventos de esta índole. Pues mira, yo quisiera un poco, porque a final de cuentas vamos también ahora a conectarnos o conectar este hecho y este tratamiento de este hecho, de esta tragedia, con otra forma de abordarlo, que fue lo que hizo Malcolm Moore con Bowling for Columbine, ¿no? Sí, Y exactamente. me parece pues estamos hablando de un tratamiento casi como lo opuesto, ¿no? En este caso, de lo que buscó hacer Gus Van Sant, ¿no? Totalmente. Pues sí, lo que sucede con Michael Moore es que pues, tú recuerdas que él se convierte en el personaje y al final en el protagonista, ¿no? Y la parte de la argumentación y las preguntas las despierta él. Él forma parte del documental, en el que en algún momento se convierte en un personaje central. Y pues pensando en la estructura que utilizó, que justamente hace esto que mencionamos, que es formar parte del documental. No sé si te acuerdas, pero él llega a un banco, saca una Sí, cuenta y le dan empezando, ¿no? un rifle, exacto. Entonces, de esa forma, pues te despierta la curiosidad de saber órale, pues qué sencillo es conseguir un arma en Estados Unidos, ¿no? O sea, planteándolo desde la primera secuencia, ¿no? Después se va para tratar de entender un poco más el origen de este problema, qué fue lo que sucedió con estos chicos, y de ahí se va también a empezar a indagar como los antecedentes
qué sucede con la sociedad norteamericana, que ese es el meollo del asunto para él, ¿no? O sea, que no, que estos chicos son el resultado de un problema mucho más grande, ¿no? O sea, una cosa que él, yo creo que lo interpreta como una cuestión social e histórica, ¿no? O sea, de lo que ha sucedido con Estados Unidos. Lo va construyendo a partir de entrevistas con distintas personalidades, y en algún momento pues, se vuelve confrontativa la cosa para ponerle todavía ahí más sal a la herida, sobre Como todo, a final de cuentas sucede con Michael Moore. exactamente, que siempre busca eso, ¿no? El provocar también. No sé si te acuerdas de esta secuencia en la que va a la casa de Charlton Heston y trata de entrevistarlo y lo confronta y le dice, oye, pero es que esto es lo que está pasando, ¿no? Este representante pues, que apoya, ¿no? El uso de armas para los Sí, norteamericanos. de la sociedad que regula, digamos, o que de alguna forma tiene que ver mucho con esta cultura de autoarmarse de los estadounidenses, ¿no? Exacto. Bueno, en el caso de Masacre en Columbine, que así se le conoció en español a la película, al documental de Moore, habrá que decir que fue, pues, premiado con un Oscar a mejor documental. Elefante, no lo dijimos, Elefante fue ganadora de la Palma de Oro, ¿no? Es que justamente fue tan fuerte el impacto de ese acontecimiento que el hecho de haberlos trasladado y mostrar un tratamiento de esa tragedia en el cine, pues creo que también, más allá de que son dos grandes ejemplos de un buen cine, pues, ¿no? Ujú. Pues el solo hecho en sí demandaba muchísima atención. Y en el caso de la película de Michael Moore, pues sí, efectivamente es un documental que tiene otra ambición, persigue otro propósito más allá me parece algo mucho más rico en el sentido de que toca otros temas que no toca la película de Van Sant. Justamente es evidenciar un poco, o en buena medida, mejor dicho, esta cultura de las armas dentro de los estadounidenses, este miedo, ¿no? Él dice que buena parte de estos tiroteos del trasfondo está en el miedo racial, ¿no? Y Sí. por ejemplo, eso en buena medida la cuestión racial estaba en el caso de estos dos chicos que hicieron cometieron esta masacre. Eran chicos que de alguna manera no solamente persiguían cometer un acto violento per se, y tampoco fue el caso, me parece importante subrayar eso, de dos chicos que un día se levantaron de malas y dijeron vamos a ir a matar güeyes a la escuela, ¿no? Es que lo que de alguna manera sí evidencia la película de Moore es que fue un hecho sumamente premeditado, Sí, calculado, sí. medido, con dos chicos que sabían exactamente lo que hacían y que en la película, por ejemplo, de Moore se deja ver en buena medida cómo era posible que tuvieron acceso, por ejemplo, a las armas, que hubo muchas señales, ¿no? Por eso fijó ese antecedente, esta situación Ujú. porque en muchos casos similares de tiroteos, de masacres, hay señales previas, Sí, ¿sí? Que desatan la alarma de que esto va a pasar. Y en el caso de lo de Columbine, nadie hizo caso, ¿no? Estos dos chicos llevaban un diario, grabaron videos, publicaban cosas, uno de ellos prácticamente sentenció de muerte a otro chico y la madre de ese chico imprimió esas cosas, las llevó a la policía y resulta que la policía pues hizo caso omiso de esas advertencias. Ellos daban cuenta, incluso dijeron en qué mes, cuándo iban a cometer todo y justamente un 20 de abril que no fue gratuito. Ahora, hablando de la cuestión racial, pues precisamente en un 20 de abril, fecha en que se conmemora el nacimiento de Adolfo Hitler. Eh, Eran chicos que también estaban pues muy imbuidos en esta cultura supremacía. sí, nazi, ¿no? Que en las finales del año pasado, pues, digamos, imagínate, ahora con toda esta visibilidad que se tiene, pero entonces, pues, no era tan así. Y, por supuesto, también seguramente muy pues, como suele suceder, ¿no? Influidos por por una perspectiva de las cosas, pues muy negativa que los terminó, digamos, orillando a eso. Y sí, efectivamente, la película de Moore trae ese tratamiento más ambicioso, más amplio, más rico de mucha imagen
de primera mano, por así decirlo, ¿no? Distintos formatos, registros, como dijiste, entrevistas, La y animación, por ejemplo. y él mismo como un parte del asunto. Me da risa porque al final de cuentas, pues también Moore da tira mucho por esa idea de mostrar a la gente, evidenciarla, pero la gente como que no se da cuenta que los está evidenciando, ¿no? Sí. Entonces hay un segmento donde está hablando con pues gringos totalmente uniformados de militares y una chica dice, pues es que yo me tengo que armar porque yo tengo que defenderme de eso, si no, ¿quién lo va a hacer, no? Esta cultura de la autodefensa y que pues por eso se arman, porque sienten que, ¿no? Pues ese miedo, ¿no? Miedo que ahora vemos que se, que vuelve a resurgir o que toma un nuevo aire desde el discurso también extremista y alarmante de un presidente que, de alguna manera, en una escala mayor, ¿no? Pues también promueve ese miedo, ¿no? Miedo a, y esa, pues ese ojo sobre lo racial, ¿no? Que pues, también está evidente en todo lo que dice y lo que hace, ¿no? No, y que sigue ahí. Yo creo que ahorita Michael Moore, como ya es una figura reconocida, yo creo que ya no podría ser lo mismo, o porque ya Mm, creo que ya lo tienen muy identificado, y ya también se ha usado mucho esa forma incluso lo hemos visto con Borat, no sé si has visto las de Borat, que ujú. utiliza ese tipo de, me disfrazo y hago esto, ¿no? Y terminan las personas haciendo cosas que no pensarías, ¿no? Pero bueno, Michael Moore creo que supo capitalizar bastante bien en ese momento ese recurso. Y a mí recuerdo muy bien la animación que según yo está a cargo de Trey Parker y el otro personaje que hace en South Park, simplemente para ilustrar esa parte de la historia de Estados Unidos que habla de ese racismo que tú mencionas. Y otras cosas que se me quedaron también respecto a lo que mencionas del miedo, me parece también interesante la manera en cómo de pronto se va al lado de Canadá y se pone a hacer este contraste de cómo los vecinos del norte de ellos están pues sin miedo, ¿no? O sea, que ellos tienen las casas abiertas, o sea, es cruzar una frontera y de pronto es otra cultura también. Me parece que también es un punto interesante. Y en general creo que sí deja como bastantes preguntas. Hay una entrevista en particular, no tal vez ahorita ya está medio funado Marilyn Manson, pero en ese momento parecía Mm, claro. el sujeto más congruente de de todo el documental, en donde le pregunta, pues yo no les diría nada, o sea, yo más bien les preguntaría que qué pasa contigo, ¿no? O sea, que escucharlos, ¿no? O sea, yo más bien los escucharía, ¿no? Para ver qué les está pasando, ¿no? Entonces, de pronto sí hay ciertas cosas que se rescatan que han sobrevivido al tiempo y como tú dices, yo creo que es una combinación de las dos cosas, o sea, unas buenas elecciones en el sentido de contar la historia y pues lo primordial o lo necesario de ese tema, que lamentablemente ya al verlo a la distancia, o sea, estamos hablando ya pues de muchos años, estamos hablando de un documental del 2002 Ujú. pues es bastante alarmante que siga siendo tan, pues sí, Sí. esté tan presente, ¿no? O sea, ahorita. Pero fíjate que yo, en particular me había llamado la atención este tema justamente por lo que había pasado con estos acontecimientos recientes en Chile y en México. Era un tema que siempre estaba ahí como una posibilidad para abordarlo en las películas. Hace un tiempo yo escribí un artículo y me puse a investigar un poco al respecto del tema y me leí este libro de Un país bañado en sangre de Paul Auster, que seguramente lo ubicas, ¿no? Es un autor importante, ¿no? Y él es un ensayo básicamente para explorar un poco el fenómeno y por qué propiamente en la cultura estadounidense están eh, tan intrínseco, tan metido en la médula de los estadounidenses la cuestión de las armas y de los tiroteos y demás, y de esa violencia, ¿no? Tan extrema, ¿no? Y pues, por ejemplo, reporta algunas cifras que es una publicación de 2023, o sea, no está tan alejada del tiempo. Y según lo que nos comenta es que alrededor de 228 episodios similares de violencia armada en colegios y universidades se habían presentado en 10 años, o sea, también es una cifra sumamente alarmante, ¿no? Y muchos de ellos fueron auténticas matanzas, ¿no? Y lo que es muy interesante, y fíjate que me gustaba pensarlo justamente en relación con la película y con los personajes
que sabemos que existieron, ¿no? Que Ujú. cometieron esto. Sí, decía, ahí dice, casi toda persona dispuesta a matar al azar a grandes cantidades de gente desconocida prepara al mismo tiempo su propio suicidio. Sí, claro. Es gente que está, eh, digamos, tan mentalizada con ese propósito, con esa meta, Ujú. que no les importa empeñar la vida. Y de hecho, una de las cosas que sorprende de este acontecimiento en Columbine es que la policía nunca supo responder. Era algo tan fuera de lugar, ¿no? Los tomó tan fuera de lugar a todos que la policía misma no supo responder. Ellos mismos se suicidaron, ni siquiera es que los abatiera la policía. Sí, claro. No, no, no dio tiempo, ¿no? También. Y algo que menciona Auster en su libro es justamente esto. Los estadounidenses tienen 25 veces más posibilidades de recibir un balazo que los ciudadanos de otros países ricos, justamente porque estar inmersos en esta realidad de tanto riesgo por el acceso y el uso y la posesión de las armas, ¿no? Y que no ha bajado, más bien que ha subido, ¿no? O sea, Sí, claro. juntando el elemento de las redes sociales y aparte la extrema derecha o las cuestiones ya más de Sí, claro. extremismo, ¿no? En Bueno, lo que tú mencionabas de este actor, el que con la entrevista de Michael Moore, ese me fue el nombre, Marilyn Manson. No, Charlton Heston, Ah, ¿no? Charlton Heston, Pues sí. que entonces era el mero mero de la ¿qué? Asociación Nacional del De, Rifle, que ajá, es sí, una instancia sumamente poderosa y con mucha injerencia justamente, pero muchísimo, muchísimo poder en Estados Unidos en el ámbito de lo político, o sea, que va más allá de las armas, ¿no? sí, claro. Por eso es que también no ha sido tan simple remover, digamos, esta realidad, ¿no? O alterarla de que la gente tenga acceso a las armas, porque realmente es algo que está muy arraigado, pues, dentro del pueblo estadounidense, ¿no? Sí, Y es muy que lo común. consideran pues su derecho, ¿no? Tener. Y fíjate que en este caso de estos chicos, de los de Columbine, Eric y Dylan, que mataron a los chavos en el instituto, también estaban influidos justamente por esta cultura de la violencia, de las armas en el cine, ¿no? Claro. Ellos admiraban el cine ¿cómo se llama? Bueno, de Michael Oliver Jodorowsky. Stone, y de Tarantino. De hecho, Tarantino. que ellos escribían sus diarios y decían que esperaban que en adelante se hiciera una película sobre ellos y que le dijera o Spielberg o Tarantino. Que por entonces Tarantino sabíamos que estaba muy en su momento, justamente con esta violencia, bueno, pues estilizada y todo eso, pero al final de cuentas, pues que sacudió un poco la mirada de mucha gente, justamente como que la hacía atractiva, ¿no? Pero al final de cuentas era violencia, ¿no? Y bueno, justamente ellos también estaban con esta influencia también de ese cine, y porque en la cultura estadounidense, o este malestar que impera del uso y la posesión de las armas, pues proviene también de que el mismo cine estadounidense ha normalizado, inculcó este uso desde el western fundacional, estos inmigrantes que fueron atacados con armas, a los esclavos que también perseguían con armas, hasta ahora estos acontecimientos, ¿no? Pues de alguna manera también trata ese, en el documental también es esa parte, ¿no? Que tanto la música como el cine, como los videojuegos, Los forman parte videojuegos. de esa cultura, que al final es por eso en el momento de la entrevista le avienta la bolita más bien, le da la vuelta, ¿no? Así de, no, no, no es la música, no va por ahí, no va por el arte, va por el problema, viene de quién está educando a esos chicos, ¿no? O cómo los están educando, ¿no? O quién está escuchando a esos chicos, ¿no? Que también Ujú. creo que es también una problemática bastante grande que bueno, o sea, es un todo, ¿no? También y que, o sea, sí permea como todo, en general, como varios problemas sociales, sobre todo en Estados Unidos, pero ya vemos que también en Latinoamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Que regularmente no sucedían ese tipo de cosas tan por lo menos en ese momento aquí en México no me imaginaría que pasara eso, ¿no? O sea, cuando les pasó a los norteamericanos, ahorita pues es un contexto distinto, ¿no? Sí, ya ha habido casos en primarias, en escuelas secundarias, o sea, en realidad ya, Ujú. y como vamos a ver, pues ha habido otras maneras de también abordarlo en un segundo segmento con otros títulos. Bueno, pues ahí está el caso de estas dos películas sumamente recomendables. Si quieren abundar un poco sobre ese tema, películas que invitan a reflexionar sobre esta realidad de los tiroteos
escolares, por así decirlo, y cómo han sido tratados en el cine, perdón, Elefante de Gus Van Sant y Masacre en Columbine de Michael Moore. Ahora vamos a revisar algunas películas algunas son más recientes que no directamente tienen que ver con lo que comentábamos en el segmento anterior, en el sentido de que no tiene que ver con el hecho específico, De pero Columbine. exacto, de Columbine, pero sí son películas que nos llamaron la atención, sobre todo pensando en esta idea de el tirador solitario, ¿no? Y bueno, la primera de ellas, que seguramente pudieron haber escuchado en algún momento, es la de Necesitamos hablar de Kevin. Esta película, pues trata la historia, déjame más te digo quién es, los actores son de Lane Branson, It's all right. y To bueno, rock trata a la little bit. It's historia all right. de esta You just have madre to que rock him a little. recientemente pues tuvo un problema con su hijo de 15 años en el que pues cometió un crimen fuerte, ¿no? Y pues la película no es lineal como lo platicábamos ahorita, no trata la historia como tal, como lo vimos con la de Gus Van Sant, ¿no? Que casi que parece que los acontecimientos suceden en un tiempo real. En esta Claro. más bien trabaja mucho con los flashbacks, ¿no? Y entonces comenzamos a ver esa parte de cómo creció Kevin, en qué circunstancia nació, las señales que se empezaron a dar, que tú también comentabas un poquito ahorita de las señales que te empiezan a dar. Y bueno, es como un poco está luchando esta madre pues, hasta cierto punto y tratando de entender y Tilda sobre Swinton, por cierto. Tilda Swinton, ¿no? En un papelón que se aventó ahí. Sí. Y está este chico, Ezra Miller, que lo vimos hace poquito como Flash, y que bueno, por ahí también está medio funado, pero bueno, en ese Ujú. momento era el niño de 15 años ahí en la película. Lo hace muy bien, la verdad. Tiene una cara de pinche maldito que no puede con ella. No lo pudiste haber dicho mejor, la O verdad es sea, que sí, sí, güey. no, no, no. Y la manera en cómo la interacción con Tilda Swinton y bueno, con la madre, de pronto sí se pone muy difícil, ¿no? O sea, casi Ujú, es como un buen curso de por qué no ser papá en la vida. La verdad es que sí ujú. te aleja de cualquier deseo por ser padre. Pero trata esa problemática que mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, sí tiene ese paralelismo con esta idea de cómo crece, cuáles son los detonantes, las alarmas ahí que te van encendiendo, ¿no? Para ver qué sucede con este personaje, ¿no? Sí, pero o sea, a diferencia por ejemplo, de películas que han tratado acontecimientos como los de Columbine, ¿no? O similares, aquí, que es una película basada en una novela, ¿no? Ya. Y aquí, en este caso, la película de Tenemos que hablar de Kevin no nos muestra lo que uno en teoría pondría a suponer que orilla a una persona a perpetrar algo así. Que en este caso no estamos hablando de un tiroteo con una pistola. Es un cuate que, Es pues su importante, papá le regala de niño un arco y unas flechas, y de ahí es que después él más claro, bien lo que hace es con arco y con las flechas, ¿no? matar, ¿no? Mata gente con... Exacto. No, se vuelve bueno, ¿no? Eso para Ajá. acabarla de molar también. Sí, pero si recuerdas, en la película normalmente no vemos una situación ni de hostigamiento, ni Ujú. de soledad, ni de odio, ni de machismo, ni de todas esas cuestiones que sabemos que atravesaron estos chicos, por ejemplo, Eric y Dylan, en Columbine, de lo que Ujú. hicieron en Columbine. Él realmente es un chico que simplemente parece que está eh, habitado por un espíritu de maldad que desde niño empieza, digamos, a hacer lo suyo con la madre y después lo expande, ¿no? Hacia los chicos de su escuela, ¿no? O Claro. sea, es una maldad per se así rara, pero que a final de cuentas, pues también muestra un poco esa realidad, ¿no? De lo posible, lo real, lo viable que es que de un día alguien entre a una escuela y mate a los estudiantes. Y bueno, ahí, ahora que mencionas esta aproximación, se va más a la parte también psicológica, ¿no? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de ese chico? ¿Qué es lo qué problema no se está tratando, ¿no? Que también es un problema
que a la fecha creo que se ha vuelto algo mucho más grande también. A partir de la pandemia también hemos visto muchas problemáticas pues que se han detonado mucho más. Y aquí justamente esa parte creo que la manejan bastante bien en conocer esta relación con su mamá y ver lo que se le sucede en su entorno también. Lo van construyendo poquito a poco, ¿no? Esa es creo que la diferencia más grande, ¿no? Y una de las cosas interesantes de la película es que también te muestra una arista eh, muy complementaria e interesante que es desde la mamá, ¿no? De Eva, Su Tilda Swinton, perspectiva, claro. todo el desarrollo de esta crisis que se va acentuando, de este creciente espíritu, digamos, agresor, asesino del hijo y cómo le va afectando a ella y cómo ella también va atestiguando, siendo, digamos, va palpando, digamos, cada vez más esta posibilidad de que él cometa algo como lo que termina haciendo, ¿no? Al final de cuentas, gira mucho la historia sobre lo que también pasa con ella. De hecho, pues justamente, precisamente, uno de los méritos de la película es la actuación de ella y las críticas acerca de la película giran mucho en torno al papel que ella desempeñó acá y su actuación, que fue realmente muy notable, de lo mejor de ese año. Una película que entiendo que también estuvo nominada a la Palma de Oro, me parece. O sea, con serias aspiraciones a la Palma de Oro y ganó pues, varios premios también y, en los Óscares, según recuerdo. Entonces, sí, es decir, no solamente está sobre esta, nos guía sobre esta perspectiva del protagonista, el chico, sino en buena medida más bien sobre la mamá, ¿no? Y esta confrontación con esta situación que se va agravando, ¿no? Que va Exacto, sí. creciendo, que va escalando. Sí, 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 pone totalmente la cámara o el punto de vista desde otro lado, ¿no? A diferencia de lo que vimos con las otras dos películas. Pues si alguien quiere verla, ahí está disponible en Amazon Prime, por lo menos en el territorio nacional y en Movie, y seguramente la pueden encontrar en alguna otra plataforma, ¿no? Yo sobre todo también destaco ese tratamiento también tan solemne y a ratos, no sé si te parece medio escalofriante de la película, porque es muy en el tono de Lini Ramsey, esta cineasta escocesa. Yo conocí a Lini Ramsey viendo una película que se llama Ratcatcher, que realmente Ya, trae una cuestión también muy de... Es un niño y también esta cuestión de la violencia muy fuerte. ya. Realmente es una atmósfera que consigue crear, que consigue construir muy inquietante en el cine de Lini Ramsey. No conozco demasiado de ella, pero lo que he visto sí va mucho por esa línea. Pues por lo menos no sé si viste la de Muere mi amor, la de Die My Sí, la Love, reciente, ¿no? la reciente, No, que no, no, no la vi. creo que también se va mucho esa parte, o sea, bueno, más bien se va totalmente esa parte de lo psicológico a partir de la figura pues, de esta mujer y que eventualmente también se convierte en una madre y se va por ese lado completamente, ¿no? O sea, de lo psicológico y la perspectiva de ella es desde ahí y al extremo al que puedes llegar también, ¿no? O sea, lo lleva para allá, creo que son sus temas, ¿no? Ujú. Bueno, Vale. pues ahí está el caso de Tenemos que hablar de Kevin, una película, pues, no sé, creo que, no voy a decir que sea un clásico, pero realmente No, es una película que sí, a toda gente que yo sé que la vio, pues sí la impactó y ahora sí, sí que tenían que hablar de Tenemos que hablar de Kevin, exactamente. Sí, sí, es ¿no? de cajón. Bueno, bueno, ahí está. Y bueno, hay otro título que también nos pareció muy pertinente comentar con ustedes, que es una película reciente del año pasado, que significó digamos, el debut de su realizador, Eric Lin. Rosemead, una película protagonizada por Lucy Liu, esta Sí, actriz muy conocida, muy ¿no? conocida, sí. Y básicamente lo que nos describe, pues, está basado en un hecho real también, ¿no? Sí, De una madre de origen chino, una inmigrante que en California, en el Valle de San Gabriel, eh, bueno, ella enfrenta una enfermedad terminal de cáncer, ¿no? La sí. descubre y eso la va, digamos, perturbando en sí, pero lo preocupante no es eso, sino que su hijo adolescente que padece esquizofrenia, Esquizofrenia. Sí, empieza a desarrollar un inquietante interés
justamente por los tiroteos masivos, ¿no? Se empieza a interesar por las noticias que tienen que ver con gente que mató en escuelas o en otros en sitios públicos y que empieza a hurgar en cómo hacerse de armas y todo va creciendo y la película en realidad escala y se va haciendo eh, cada vez más tensa en el sentido de que se va desarrollando esta situación del chico que se va perdiendo cada vez más en en la enfermedad y en o sea, en esto que lo desborda de buscar cómo canalizar y todas estas sensaciones, este malestar que lo sacude y que ella, pues, al final de cuentas, tiene que tomar una decisión drástica y desesperada. Y eso es lo contundente de de la película, ¿no? Sí, y no sé si lo mencionaste ahorita, pero el hecho de que esté inspirada en una historia real, creo que también Sí, es un está elemento. documentada en un reportaje de Los Angeles Times, ¿no? Ok. En su momento lo publicó y de ahí fue que después pues se comentó y a raíz de eso es que se basaron para hacer esta película que se presentó en Sí, Tribeca, pasó por Locarno, y tuvo muy buena recepción ahí. Entendemos que es una película que próximamente se podrá quizás ver aquí en las plataformas aquí en México. Ahorita México. creo que todavía está disponible, ¿no? Como me comentabas en Estados Ajá, Unidos y eso, pero estuvo en el Festival de Morelia en Morelia, justo. y Pues que yo creo que igual tiene puede llegar, posibilidad. sí, yo creo que sí. Además, el caso de Lucy Liu, pues es una actriz Sí, que mucha gente ubica, ¿no? pues sí, por Y Los Ángeles de Charlie, por Kill Bill, o sea, tiene cientos de películas que se pueden ubicar a esta actriz. Que no la había visto hace un rato, fíjate, en una película que me parece que también tiene una perspectiva más de cine independiente, también por eso claro, tuve no, totalmente. la dificultad de encontrarla también, pero pues seguramente la van a poder ver en alguna O sea, no es plataforma. una película, digamos, que se vaya a ir a figurar como contendiente a los Oscars, nada de No, eso, no, pero no. ella realmente está en un papel muy superior ya como actriz, Sí, comparado con otras cosas, muy por encima, pues, porque sí, realmente sí trae un matiz muy dramático, muy intenso. Realmente mucho de la tensión que se descarga en la película tiene que ver con todo lo que la abruma a ella como madre y como claro, enferma terminal de cáncer y claro. cómo busca lidiar desesperadamente con con esta situación, ¿no? Creo que es una película, no sé, podría decirse que se mantenga regular. Hay algunos momentos que quizás para mí como que me dejan dudas, pero en términos generales sí te deja con esta inquietud y con eh, pues, sentimiento de tragedia, ¿no? Sí. De lo que terminó sucediendo pues, básicamente, sí, pues una familia, ¿no? Ella Y su y su hijo, ¿no? hijo, Que ¿no? ya la figura paterna ya no está ahí. A mí, fíjate que pues sí me generó mucha ansiedad la parte de pensar que iba a pasar con este chico que estaba por cumplir 18 años y lo que tú mencionas también, el elemento de de la enfermedad terminal. ¿Qué haces con ese chico? Porque no se va a no hay nadie con quien se pueda quedar y pues es una enfermedad muy complicada pues de tener el control, ¿no? O sea, de esta parte de que tiene que estar medicado. Me comentaba Mónica que las personas se acostumbran al medicamento pues no hay ahí como algo que tú puedas hacer, ¿no? O sea, se te deschaveta un día la cosa y no hay una forma de tenerte controlado. O sea, tendrías que estar pues en un sanatorio o seguramente con una vigilancia médica o psiquiátrica muy de cerca, ¿no? Y que pues en este caso ella no iba a poder tener pues, este acercamiento, cuidar a su hijo, ¿no? Que es como el Sí, punto. exacto. Eso es lo que la va abrumando cada vez más. No solamente el hecho de que el hijo va desarrollando y se va hundiendo más en su propia enfermedad, sino que ella sabe que hay un tiempo, hay un límite y que tiene que actuar. Sí, ¿No? Es casi como una bomba de tiempo, ¿no? Como sí, un reloj en cuenta regresiva que ella sabe que si no actúa ahora, y por eso toma la decisión
drástica hacia el final de la película porque sabe que no hay tiempo para esperar a ver qué sucede o para ver si las cosas se Bien, componen, ¿no? sí, Eso exacto. fue, y de eso yo tuve la oportunidad de hecho de revisar un poquillo, de echarle una leída al artículo de Los Angeles Times y justamente trata de mostrar un poco esa parte, ¿no? De cómo el apremio de la madre ante una situación así, ¿no? Claro. Pues sí. Y la película también creo que consigue eso, es una mirada muy compasiva a final de cuentas de lo que sucede. Bueno, ese es el caso de Rosemead, una película que también de alguna manera nos ayuda a reflexionar un poco sobre esta. Esto no es propiamente el hecho ya trágico de asesinato de estudiantes, Ujú. pero se vislumbra, es el riesgo, la amenaza, ¿no? De esa posibilidad, pues, ¿no? Sí, Y va. eso también lo hace interesante en clave como de thriller y demás, pues que sí lo hace muy recomendable. Y bueno, pues ahí están estos títulos. Por supuesto, hay más títulos que Sí, tienen hay que ver. muchas películas, sobre todo, Sobre el caso ¿sabes? de Columbine, hay cualquier cantidad de cosas, podcast, documentales. Hay documentales Documentales. muy interesantes sobre, porque es algo que pasó, pues ya, sí, ya va para 30 Sí, años, casi ¿no? 30 años. Y y han sido, ya son cada vez más teorías y explicaciones, conjeturas sobre por qué hicieron lo que hicieron y demás. Y en sí hay más títulos que tratan este fenómeno de los tiroteos, de las masacres, pero creemos que, bueno, con estos títulos es suficiente como para dejarles ahí la reflexión. Si quizás tengan por ahí alguna película acerca de este tema que quieran recomendar, pues nos gustaría que nos lo compartan en los comentarios. Claro, Este ha sido un tema que creímos muy pertinente para pues, los acontecimientos que ahora se están dando en la actualidad. exacto. Y que deja también más preguntas, ¿no? Y sobre todo que nos da pie para un siguiente programa donde vamos a tratar de este fenómeno de la cultura incel en el cine. De alguna manera, pues los casos de estos chicos en Columbine tienen rasgos muy particulares de lo que pues hoy identificamos más propios y definitorios de la cultura incel, ¿no? Justo. Ujú. Entonces, creo que es una buena manera, como un preámbulo para también entrar a un tema que sabemos que también está mucho en la conversación actual. Buenísimo. Bueno, pues esto fue Pantalla Global Cine y Series. Gracias, gracias Samuel. Nos vemos Gracias, en la Alan. siguiente.